Buenas tardes, soy Maritza Aranguren, dando continuidad a nuestro evento académico, primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia tiene el gusto de presentar al doctor Juan Camilo Páez Jaimes, quien en esta oportunidad abordará la conferencia titulada Principio de congruencia en el proceso penal, un análisis a partir de la tesis de los hechos jurídicamente relevantes. El doctor Juan Camilo Páez Jaimes, abogado litigante en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, becario para cursar doctorado en Derecho Procesal Contemporáneo. Bienvenidos. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Juan Camilo Páez, soy abogado egresado de la Universidad Libre de Cúcuta, becario y candidato a magíster en Derecho Penal, Procesal Penal y Ciencias Penales de la misma universidad. También soy becario al doctorado de la Universidad de Medellín en Derecho Procesal Contemporáneo, a partir de un concurso que se hizo sobre algunas disertaciones en Derecho Procesal. Y pues básicamente me dedico a la investigación y el ejercicio litigioso del derecho penal. Esto me ha llevado a publicar algunos artículos en la materia, algunos capítulos del libro, pero pues creo que eso genuinamente no es lo importante. Lo importante en realidad es agradecer el espacio que se está brindando por parte de Uniacademia y Ledger para, como el título de esta secuencia de disertaciones tiene, disertar en derecho. Porque sinceramente nosotros, los abogados, los investigadores, los estudiantes de derecho, lo único que sinceramente podemos hacer para alimentar el dominio del conocimiento es disertarlo, es tener con quien hablarlo, escuchar algunas conferencias, buscar, digamos, esa ayuda que uno suele necesitar en algún momento del camino para poder llegar a hacerse maestro en un tema. Y no con esto quiero decir que yo lo sea, ni pretenda hacerlo, pero en este caso creo que en algo puede servir para poder desarrollar algunas eh, interpretaciones acerca de instituciones jurídicas, procesales y dogmáticas del derecho penal colombiano. Considero entonces que para hacer más amena estas reflexiones que vamos a tener a continuación, lo mejor es a través de unas diapositivas que he podido preparar. Yo creo que la virtualidad ha tenido ciertos efectos en nosotros y uno de ellos es pues básicamente permitir esto, unas conferencias a distancia que fácilmente pueden ser consultadas por todos ustedes y que pues no van a robar más tiempo del que simplemente abrir un vínculo de internet y poder disfrutarla. Hay algunos videos inclusive que se pueden ahora hasta adelantar en cuanto al tiempo y recorrer en muy poco tiempo algo que normalmente uno duraría escuchando mucho. Espero no ser tan aburrido como para que eso pase, pero creo que podremos en algún momento tener algunas conclusiones realmente interesantes. Entonces, lo que decidí hacer es grabar esto en una plataforma que me permitirá publicar o mejor proyectar algunas diapositivas mientras que yo me hago un tanto más pequeño y ustedes así pueden entrar a tener un acceso más directo al contenido que voy a dar y también, digamos, yo podré graficar algunas cosas que quizá con el lenguaje no sea suficiente. Entonces, por ahora, me despido de ustedes para poder hacerme más pequeño. La idea era presentarme de una forma más amena y directa, porque durante los siguientes minutos que vamos a estar en esta conversación unipersonal, por decirlo de alguna manera, pues creo que será necesario la proyección de las respectivas diapositivas. Entonces, me permito iniciar con la pantalla compartida. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, como siempre, es iniciar por el título y es decidir titular esta intervención, esta reflexión, el principio de congruencia en el proceso penal, un análisis a partir de la tesis de los hechos jurídicamente relevantes. Como vemos a partir de ahora, pues ya tenemos al menos dos vectores o dos factores de investigación, por decirlo de alguna manera. El primero es el proceso penal y dentro de él uno de los principios que lo rigen como una cláusula, como una
de los componentes de la cláusula abierta, que es el principio de- del debido proceso. Tiene, como es una cláusula abierta, tiene varios principios que están respaldándola, y dentro de esos pues vamos a ver, está el principio de congruencia en el proceso penal. Y el otro vector va a ser la teoría del delito, curiosamente, porque si bien los hechos jurídicamente relevantes son una institución meramente procesal, que inclusive tiene su génesis, eh, digamos, si hay unos rastreos en la ley 600 y también, digamos, unas enunciaciones en la ley 906, uno deberá decir que el contenido real de los hechos jurídicamente relevantes, la determinación del alcance, configuración y límite de esos hechos jurídicamente relevantes es de nacimiento jurisprudencial como un vicio de estructura del debido proceso. Entonces, creo que a pesar de tener esa génesis procesal, uno no podría hablar de hechos jurídicamente relevantes sin hablar colateralmente de teoría del delito. ¿Y esto por qué? Digamos, a pesar de que lo vamos a ver más adelante, creo necesario puntualizarlo. La respuesta es, si los hechos jurídicamente relevantes se definen como el supuesto fáctico de las normas que componen el delito, es decir, el supuesto que se adecua a la pregunta ¿qué es delito? Pues uno tendría que conocer muy bien cómo se componen estas normas del delito, es decir, cómo es que se desarrolla el delito en sí mismo. Dos grandes amigos y juristas a los cuales aprecio mucho, el doctor Nelson Saray y el doctor José María Peláez, están desarrollando un libro que básicamente va a ser un tratado de cómo precisamente desarrollar estos hechos jurídicamente relevantes frente a cada uno de los tipos penales en particular. Y si bien estas investigaciones tienen un toque muy procesal, uno no podía negar en ningún momento que el tinte dogmático de la teoría del delito va a estar presente en cada uno de ellos. Entonces, sobre esta precisión creo que podremos volver más adelante, pero simplemente es para instruir u orientar hacia dónde vamos. En el presente, digamos, espacio, yo solo quiero una cosa, proponer una lectura de la base fáctica o la versión fáctica del principio de congruencia, llamado congruencia fáctica, a partir de la teoría de los hechos jurídicamente relevantes. Uno pensaría que es muy intuitivo decir, bueno, pues así es, ¿no? Debería ser así, pero vamos a ver que no se ha aplicado de todo de esta manera, entonces creo que merece unas reflexiones particulares. Entonces, yo suelo iniciar mis exposiciones a través de un catálogo de precisiones iniciales que suele ser como unos criterios orientadores, así como lo fuese en algún momento a través de los manuales operativos de audiencias, señalan algunas reglas iniciales. Yo me permitiré señalar algunas para que, digamos, quien me esté escuchando pueda entender por qué no trato ciertos temas, por qué sí trato algunos, por qué me demoro tanto en otros. Creo que esto podrá ser, digamos, suficiente explicación. Lo primero es que esta es una exposición de carácter divulgativo y no científico. ¿Esto qué quiere decir? Por regla de la buena práctica investigativa, uno debería señalar cuándo es que ha dedicado una gran porción de la vida al estudio de algo a través de un método científico y exhausto para poder producir un resultado y cuándo no. Básicamente es eso. En este caso, yo lo que quiero decir es, a pesar que esta investigación o que esta exposición se basa en un análisis sumamente serio, sesudo, detenido de las instituciones jurídicas, no se ha realizado un proceso para publicaciones científicas del mismo, aunque está en curso, aunque se está preparando para poder sacar algún material de carácter científico, avalado, digamos, quizá en revistas indexadas y demás, o incluso en las publicaciones de libros, no ha sido hasta el momento de hoy ese el caso. Y por tal razón me veo en la obligación de compartir, digamos, esa precisión. No hace parte de un proceso científico, sino hasta el momento divulgativo, como en eventos como estos. Ahora, está dirigida principalmente a profesionales, pero no solo a profesionales. Si bien es cierto, uno podría pensar que estas instituciones interesan mucho a las personas que usualmente practicamos el derecho penal, ya sea desde la bancada de la fiscalía, principalmente debería ser de la fiscalía, eh, la judicatura y nosotros, los abogados defensores, somos llamados a ser receptores de este tipo de comunicaciones que se permiten y que se generan a través de esos espacios. Yo considero personalmente que debe ser también abierto a estudiantes, que son, digamos, las futuras personas que van a estar allá decidiendo nuestros casos,
siendo nuestros fiscales y defendiendo los mismos en el futuro. Entonces creo que para estas personas también va dirigida esta exposición. Se pretende ser una investigación o una exposición con utilidad práctica. A pesar de que se tocan algunos temas un tanto, quizá al inicio, filosóficos, muy brevemente, de teoría del delito, no por eso trata de alejarse de la practicidad, sino en todo momento de aterrizarla a fin de que, pues, digamos, cada uno de nosotros se pueda ir con algo después de esta comunicación para poder aplicarlo en algún momento en la vida o poder al menos pensarlo y tenerlo ahí como en la cabeza cuando llegue el caso que cada uno de nosotros pues va a tener porque siempre se presenta. Trata de ser, por lo mismo que les decía anteriormente, porque va dirigido, pues, digamos, no solo a profesionales, sino también a cualquier estudiante o persona que se esté iniciando en este camino del derecho penal y procesal penal, pues va a partir de un lenguaje claro, no pretende ser artificioso en su comunicación, sino solamente brindar algunos postulados básicos, señalar algunas conclusiones en el futuro y partir de ahí. Entonces no va a requerir de un interlocutor con un lenguaje muy elevado. La verdad yo creo que el mejor mensaje es el que se transmite tranquila y llanamente, entonces vamos a partir de ese presupuesto. Tampoco se requiere un conocimiento muy avanzado en la teoría del delito para su comprensión. Pues yo anteriormente había dicho que vamos a tocar algunos temas de teoría del delito. Primero va a ser mínimo, porque vamos a colocar eso un ejemplo y vamos a partir de ello, pero tampoco es que vamos a requerir ser expertos en la teoría del delito y en la dogmática penal para poder alcanzar a comprender alguna de estas figuras, pues porque la verdad vamos a trabajar con los casos que se nos vienen día a día. Si bien hay tipos penales muy complejos que en algún momento requieren de un esfuerzo dogmático, pues este no va a ser el caso precisamente para lograr un entendimiento mejor con cada uno de ustedes. Y esto se realiza a partir de unas fichas jurisprudenciales que se pidieron a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal sobre el principio de congruencia, a fin de entender cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial de esta institución. Principalmente yo realicé el estudio desde la entrada en vigencia de la Ley 906 y las decisiones que se profirieron sobre ella hasta el año 2019 final. Entonces, este estudio va más o menos sobre estas fechas y sobre eso, pues digamos, hay un material disponible, ¿sí? Tanto estas diapositivas como ese material, pues puede estar al alcance de ustedes básicamente en el correo. Yo voy a pedir digamos, a la administración o a la organización de este evento que pueda hacer compartido el correo y cualquier persona que esté interesada en el material, pues con mucho gusto me lo puede compartir y pues ahí vamos a generar inclusive un diálogo adicional para el futuro. Yo creo que estos eventos también se dan precisamente es para eso, para uno poder generar algún tipo de contactos interesados en la misma materia y pues crecer juntos. Entonces ya sentadas estas bases iniciales, me disculpan el tiempo que le invertí, pero creo que son fundamentales para poder seguir adelante. Creo que podemos iniciar con la exposición. Lo primero que vamos a hacer es partir de una pequeña premisa del existencialismo. Y es que, por eso está Sartre acá en la imagen, uno termina siendo lo que hace con lo que hicieron de uno. Esa es su suerte, ser capaz de hacer algo con lo que ya han hecho de uno, la sociedad en la que vive, la familia en la que creció, los postulados religiosos en los que vivió, contextuales, en fin, uno termina teniendo el valor de lo que fue capaz de producir con eso en la vida. Esa es la filosofía del existencialismo en algún momento, o al menos uno de sus múltiples postulados. Asimismo, yo creo que uno debe aplicarlo para el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico vale no por lo que la jurisprudencia de las cortes nos da, ni por las reformas que nos dan, porque nos cambian, digamos, las reglas del juego cada parpadear, sino por cómo nosotros somos capaces de hacer con eso que nos dan. Un ejemplo claro es el de los hechos jurídicamente relevantes y también el del principio de congruencia. Miren cómo nos han cambiado las reglas. Ya vamos a ver un tanto más detenidamente esto, pero nos han cambiado las reglas en todo momento. Hemos avanzado, en algunas cosas retrocedido, pero el caso es que nosotros somos lo que seamos capaces de hacer con esas postulaciones jurídicas, lo que seamos capaces de armonizar, de entronizar, inclusive de criticar. Eso vamos a hacer nosotros como juristas y como estudiosos del derecho. Con esta premisa en mente, quisiera que me acompañaran hasta el final de esta exposición y de esta intervención para así poder ver cómo es que podemos realizar un juicio realmente serio acerca de instituciones jurídicas y sacar el provecho más grande
a lo que nosotros podemos entender a veces como algo perdido. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de esta exposición? Exponer algunas reflexiones sobre la aplicación del principio de congruencia en el proceso penal colombiano a partir de la tesis jurisprudencial de los hechos jurídicamente relevantes. Es ese y no otro. No se van a realizar críticas institucionales a la Corte Suprema de Justicia, a la forma que se viene aplicando. Ese no es el caso de esto, y el respeto que hay que tener a la judicatura es inmenso, inmenso, y así también a las instituciones que aplican estos mecanismos, defensores, fiscales. Lo que se pretende en este momento es simplemente exponer reflexiones del principio de congruencia a partir de los hechos jurídicamente relevantes. Para eso, pues básicamente he dividido esta intervención en unos 4 temas. Bien, el último será más pequeño, lo prometo, pero creo importante abordar primero el principio de congruencia, los hechos jurídicamente relevantes como segundo tema, y pues al final brindar una propuesta interpretativa que va a ser esa, la del análisis del componente fáctico del principio de congruencia a través de la tesis de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces creo que con esas premisas y con esas reglas del juego, con esos estándares, pues ya cualquiera de ustedes cuando me escuche ya va a saber en qué parte de esta exposición vamos y cuándo voy a terminar, si es que de pronto les he estado aburriendo durante algún tiempo. Entonces, como bien lo dije, vamos a iniciar con el principio de congruencia. Entonces, yo creo que brevemente vamos a atravesar esto, pero yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, hombre, ¿y por qué le decimos principio? O sea, ¿por qué resulta ser un principio el principio de congruencia? Generalmente lo llaman principio, pero es que ese señor que está allá arriba, Ruber Alexi, nos dijo que es que las normas se suelen dividir entre valores, principios y reglas, que los primeros, los valores, se caracterizaban por tener un carácter axiológico y orientativo de las decisiones. Los valores son aquellos, digamos, instituciones de carácter axiológico que orientan la actividad estatal y que orientan al mismo ordenamiento jurídico. Así que termina siendo como un baremo, algo ahí un tanto gaseoso que uno no puede saber si se aplica o no se aplica, y por el contrario, pues el principio, si bien tampoco se aplica directamente, sí es un mandato. El valor no manda, el principio sí, el principio es un mandato de optimización. Eso quiere decir, hombre, que pues hay que aplicarlo en la medida de lo posible, ¿no? En la gran medida de lo posible. En cambio, la regla, pues sí, es básicamente todo o nada y es, en efecto, básicamente el mandato de orden categórico que se da para la resolución de un caso concreto. Ante la colisión de reglas, todos sabemos que hay que acudir a los principios y, digamos, así se solucionará esto en la teoría de las normas. Sin embargo, hay que distinguir esto, que son, digamos, enunciados normativos de las normas. Por eso, cuando se expone el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, arriba hay un título que dice enunciación normativa, porque este no es el principio de congruencia, este no es el valor congruencia, digamos no existe ninguno, pero tampoco es la regla de la congruencia. Este, hasta el momento, es un enunciado normativo. ¿Eso qué quiere decir? Que aún no ha pasado a ser una norma jurídica. Digamos, en la teoría del profesor Alexi, digamos, la que principalmente acoge el ordenamiento jurídico colombiano a través de las tesis expuestas por la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el enunciado normativo lo constituye esa transcripción de la voluntad del legislador en una codificación exacta. Es decir, todo el Código Penal está lleno de enunciados normativos. Entonces, ¿cuándo se convierten en normas? Cuando se interpretan por el sujeto. Es decir, cuando usted, señor juez, cuando usted, señor fiscal, cuando usted, señor defensor, interpreta estos enunciados normativos, es que usted puede categorizarlos como un valor, como un principio o como una regla, ¿cierto? Incluso, generalmente, los principios tienen categoría constitucional. Por eso es tan criticable que en algún momento las primeras partes del Código Penal se llamen principios, porque en realidad son reglas, son reglas, digamos, que están en la función de reproducir los principios
de carácter constitucional, porque todos esos uno los puede encontrar expresos o tácitos en la Constitución Política de Colombia. Ahora, yo creo que antes de continuar debemos hablar del señor de abajo, que básicamente, digamos, todos conocemos la importancia del garantismo penal, pero no, uno no alcanza a distinguir muy bien a veces un principio de una garantía. ¿Son iguales? ¿Son lo mismo? ¿Acaso hay alguna diferencia que valga la pena hacer? ¿O simplemente es un problema del lenguaje que se inventan los filósofos para poder en algún momento, digamos, dirían por ahí, bregar la vida, porque eso es muy complejo y eso a veces no importa tanto para el derecho, al menos el práctico? Y yo creo que nada está más lejos de ser verdad, al menos en este caso. Miren, las normas son valores, principios, reglas de aplicación exacta, no exacta, los principios. La categorización de las normas es eso, es una categorización. Bien, es una ordenación de niveles de qué tipología de normas son. En cambio, su distinción con una garantía es fundamental. ¿Y eso por qué? Porque una garantía es, óigase bien, el límite máximo que tiene el poder del Estado para afectar a un ciudadano. Es que imaginen la profundidad de esto, el límite que tiene el Estado para poder entrar a afectar un derecho. En tal sentido, cuando nosotros decimos que, por ejemplo, guardar silencio no es solo un derecho, sino una garantía, estamos colocando una barrera al Estado para que no pueda derivar ninguna suposición jurídica a partir de ese hecho, y es que el acusado está guardando silencio, ¿cierto? Es decir, nosotros erigimos un mural metálico durísimo para que el Estado no pueda pasar esas barreras, por más interpretaciones jurídicas que se puedan hacer, por más principios que se puedan hacer. Entonces, nosotros vemos una cosa, hombre, el principio admite esas ambivalencias. ¿Y esto por qué? Pues como son mandatos de optimización, cuando se encuentra con otro, uno tiene que recurrir a ciertas teorías que se han elaborado por la filosofía del derecho, como la ponderación y el balanceo, ¿cierto? Para saber cuál cede, no inaplico, en principio no se aplica, pero cuál cede ante la otra. En cambio, la garantía no cede. No cede en ningún momento, no sea ante estados de excepción, no cede en ninguna parte del ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener pues un refuerzo mucho más fuerte frente a la posible afectación de derechos que se vayan a tener. Y esto no solo, digamos, a pesar de que yo soy defensor, yo no suelo hablar desde el contexto defensivo, sino es que esto no solo para la defensa, también para la fiscalía y mucho más para el juez director del proceso que tiene que velar, digamos, por una sentencia de fondo. Pero este caso, dirán ustedes, bueno, ¿y por qué para la fiscalía? Vamos a ver que en algún momento la defensa también utiliza, digamos, de forma dolosa algunas veces, y eso es sumamente criticable, algunos argumentos disuasivos para cambiar el centro del eje fáctico y llevarlo hacia otro lado. Vamos a ver que, pues, digamos, a partir de estas garantías, digamos, me estoy anticipando, estoy diciendo que una garantía, pueden evitarse esos choques colaterales. Entonces, explicado esta diferenciación entre normas, principios, garantías, creo que ahora sí podemos dar lectura al artículo 448 del Código de Procedimiento Penal. Dice, el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. ¿Cierto? Cuando nosotros realizamos la extracción de las normas, recuerden, vamos ahora a interpretar ese enunciado normativo, vamos a sacar normas de ahí. Un enunciado normativo puede tener varias normas, tantas como interpretaciones plausibles haya, de hecho. Podemos ver dos cosas. Primero, vemos una regla, ¿cierto? Una regla compuesta. Al acusado no lo pueden declarar por hechos que no estén en el escrito de acusación ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena. Miren que hay, digamos, dos reglas particulares sumamente claras, expuestas en ese caso, ¿cierto? Sin embargo, vemos que también hay una garantía y es la que está subrayada, no, delineada en negro, remarcada en negro, en negrita, que no puede ser condenado por hechos que no consten en el escrito de acusación. ¿Y esto porque, mire, la misma jurisprudencia lo ha demostrado? Se puede inaplicar la regla de que una persona sea condenada por delitos por los cuales no se solicitó condena. Eso ya nos lo demostró la Corte, digamos, en la cara muchísimas veces. ¿Y eso por qué? Digamos,
por otras reglas y por colisiones que se han generado con otros derechos como los de las víctimas, que en algún momento pues la Fiscalía no solicita la condena por un delito en particular, resulta que sí se producía otro, entonces el juez tiene que básicamente hacer una variación de la calificación jurídica. Todo esto ya lo vamos a ver, pero eso está permitido, ¿sí? Lo único que no está permitido es pasar por encima del límite de los hechos, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque es que es una garantía, porque es que el Estado tiene que colocar una barrera sólida ante eso. O sea, digamos, el Estado entendido como un grupo de asociación colectiva, ¿no? Que tiene que colocar una barrera ante ese mismo poder de la judicatura para declarar a alguien culpable por un hecho. ¿Qué sentido tiene que a mí me juzguen por el asesinato de Pedro, pero me condenen por el asesinato de María? Y esto no es simplemente una pregunta técnica, ¿sí? Yo quiero preguntarles, de verdad, ¿qué es lo que está detrás de eso? Simplemente el derecho de defensa. ¿Me pude yo defender del asesinato de María? ¿Pude yo ejercer algún mecanismo defensivo para decir que yo no soy responsable penalmente del asesinato de María? No. Y como no lo tuve, esto sería igual a señalar que en ningún momento se me hizo un proceso, porque es que si el proceso está para que yo me defienda, pero me defiendo de A, del hecho A, y me condenan por el hecho B, pues ¿para qué hacían proceso? El proceso se convierte en una mera formalidad para saber, o sea, digamos, para llegar a la crónica de una muerte anunciada, y es que me iban a condenar al fin y al cabo, fuera por el asesinato de María, de Pedro, de Pablo, de Jacinto o de José. En tal sentido, pues la razón de ser de esta garantía infranqueable es eso, es que no se pierda la esencia y la naturaleza misma de los derechos que subyacen al proceso. Bien, en particular el derecho a la defensa. Esa yo creo que es la conclusión que podemos sacar de esta diapositiva, y es, miren, vamos a ver que el principio de congruencia, el llamado principio de congruencia por la Corte Suprema de Justicia e inclusive por la Corte Constitucional, tiene varias modalidades, pero la única que se convierte en una garantía infranqueable para el ciudadano es la modalidad fáctica de ese principio. Y es básicamente porque si se me condena por un hecho por el cual no fui acusado, voy a tener una afectación completa a la defensa. Tanto así que no tendré defensa. Puedo afirmar que no pude defenderme. Y esa sentencia condenatoria será una sentencia impuesta sin el ejercicio de la defensa del ciudadano. Es por eso. Un análisis más, creo que lo vamos a ver más adelante, pero la partícula el acusado, ¿sí? O sea, uno pensaría que esto solamente es un derecho del acusado, y lo cierto es que no. La Corte Suprema de Justicia, en múltiples decisiones, digamos, y esto creo que lo saben todos, pero pues si algún estudiante está viendo esto y no lo sabe, pues quisiera que pudiera informarse, abrió la cláusula del principio de congruencia a través de una figura que ha llamado coherencia, y es que estos cánones de igualdad fáctica y jurídica se puedan llevar incluso desde la imputación. Entonces, básicamente, ese acusado también lo podemos llamar a nosotros imputado, porque pues es lo mismo. Si vamos a ver, la imputación es la comunicación de cargos, y en esa imputación no me comunicaron la muerte de María, sino la muerte de Pedro, y me acusan por la muerte de María, entonces ¿para qué me imputaban? ¿Por qué no saltarse la imputación? Vamos a ver que hay soluciones que la Corte ha planteado, como por ejemplo, pues adicionar la imputación, pero en todo caso, pues esa solución va a permitir que en el escenario de imputación yo ya conozca los hechos y no llegar a una acusación sin el conocimiento de los mismos. Entonces yo creo que a partir de ahí podemos dejar en este escenario esta diapositiva. Por ahora, un brevísimo recuento del proceso penal. Digamos, ¿esto por qué lo hago? Sencillamente por la posibilidad de que un estudiante que se esté iniciando el escenario del proceso penal pues tenga el acceso a esta conferencia. El proceso penal tiene unas etapas, por decirlo de alguna manera, macro, y unas subetapas. Las subetapas podrían ser la indagación, la investigación propiamente dicha, la acusación, la preparatoria, el juicio oral y la sentencia. Después de la sentencia, pues vendría la etapa de ejecución de pena y demás. Pero hasta el momento, uno podría llamar a las primeras dos etapas de indagación e investigación. Generalmente los manuales las suelen llamar etapa de investigación, ¿cierto? Que se divide en la indagación, ¿cierto? Y después la investigación propiamente dicha, que sería la que vendría acto seguido, se formula la imputación de cargos y el sujeto ya está siendo informado de que está siendo investigado por la comisión de una conducta con las características de un delito. Después la acusación vendría como un acto complejo en la presentación del escrito y la verbalización del mismo.
vamos a ver que los hechos jurídicamente relevantes acá son un tema de discusión álgida en cada uno de ellos, no solo su configuración, sino su circunstanciación, que suele ser un problema grave también de los hechos jurídicamente relevantes, y después la audiencia preparatoria, básicamente depuración probatoria, el juicio oral, práctica probatoria, y la sentencia, que viene siendo el resumen o el recogimiento de los hechos jurídicamente relevantes, a fin de entender cuál está o no probado. Y con eso, digamos, permitirse el paso de analizar ya los presupuestos del 381, que vendría siendo si se supera o no la duda razonable frente a esos hechos jurídicamente relevantes. Es necesario señalar que si falta uno de esos hechos jurídicamente relevantes en la acusación, pues básicamente lo que se ha dicho a través de lo que llamamos a ver de la congruencia es que el juez no podría agregarlos en la decisión judicial, ¿cierto? Porque estaría faltando precisamente a esa regla de oro que nosotros hemos entendido como garantía. Entonces, permítanme un momento, eso. Entonces, este principio de congruencia tiene unos componentes, o al menos así lo ha llamado la Corte Suprema de Justicia, que la vemos a la derecha con toda la simbología que generalmente tiene, digna simbología, por cierto. Estos componentes son un componente personal, un componente fáctico y un componente jurídico. El componente personal del principio de congruencia es básicamente, miren, antes de esto, ¿qué es la congruencia? Si la Corte dice que es un principio, entonces debemos entender lo siguiente, es que en la medida de lo posible siempre se mantengan estas características durante todas las etapas anteriores del proceso, es decir, que la característica personal siempre se mantenga en la imputación, en las etapas anteriores, en la imputación, la acusación, el juicio y la sentencia, ¿cierto? Lo mismo, que el componente fáctico siempre se mantenga en la imputación, acusación, juicio, sentencia, igual con el componente jurídico. Eso es básicamente lo que ha precisado la Corte con decir que hay un principio de congruencia. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Personal, que sea la misma persona que se está juzgando y pues digamos, ¿qué puede tener más lógica que esto? Pues, yo creo que inclusive, por eso no lo subrayo, no es un punto que nosotros vayamos a debatir. Ahora, no quiere decir que esto no tenga debate, no quiere decir que el tema de la individualización e identificación de la persona no sea un aspecto debatido en el proceso penal, cuándo se debe acreditar, cuándo no, se puede discutir en juicio, era la misma persona. Yo creo que esto puede tener algunas implicaciones, pero por ahora yo creo, para el efecto de esta exposición, que es relacionar hechos jurídicamente relevantes con el principio de congruencia, sinceramente creo yo que no vale la pena desgastarnos más de lo que aquí se ha dicho y indica que la misma persona debe ser la de la imputación, acusación y sentencia. Hasta ahí llegó. Ahora, vamos a ver el componente fáctico hasta el momento, porque digamos, esto va a ser uno de los análisis centrales de esta exposición. Hasta el momento, en la interpretación de la Corte consiste en que una persona sea imputada, acusada, juzgada y condenada por los mismos hechos. Vamos a ver que esto también ha sido entendido como una garantía por la Corte Suprema de Justicia, tanto así que cuando llegamos al componente jurídico, que vendría siendo, traduciendo lo que hemos visto, que una persona sea imputada, acusada, juzgada y condenada por el mismo delito, por el mismo nomen juris, por la misma calificación. Y esto sí ha admitido varias veces la posibilidad de mutación. Entonces, vamos a ver que dentro de todos los límites que se han establecido para poder o no mutar la calificación jurídica, siempre ha estado el componente fáctico como un límite infranqueable. Y eso, por supuesto, refuerza nuestra tesis de la necesidad de entenderlo como una garantía para el presente caso. Entonces, vamos a hablar del último, es decir, del principio de congruencia jurídica, y vamos a ver las posiciones que ha tenido la Corte Suprema de Justicia al respecto y cómo es que han sido desarrolladas a lo largo de la jurisprudencia. Miren, la verdad, yo no puse los radicados en este caso porque la idea es que ustedes puedan consultar todas las fichas jurisprudenciales que sobre esto se han dado. Pero lo que sí hice fue un trabajo de sistematización a efectos de que ustedes puedan ver cómo ha variado la posición de la Corte Suprema de Justicia frente a frente a esta figura de la mutación jurídica, de cómo ocurre, de cómo opera la congruencia y cuándo se puede flexibilizar. Mire, la primera posición de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida pues apenas entrada en vigencia la Ley 906, como todo, era absolutamente sólida, porque se entendía que la Ley 906
era un paraíso de garantías para el procesado, ¿sí? Y así, digamos, se le dio un tratamiento muy importante durante muchos años a varias de las figuras que tiene. Sin embargo, pues la primera posición es, hombre, el componente jurídico es inmodificable. Si usted imputó, usted hasta eso lo va a tener que llevar. Eso duró supremamente poco. Es decir, si usted imputó por homicidio agravado, usted va a tener que llevar ese homicidio agravado hasta la acusación, hasta el juicio y hasta la sentencia. Cuando mucho, le podrá quitar el agravante, ¿cierto? Digamos, casi por una naturaleza lógica y esencial de la humanidad, de que si no es por el agravante, pues no me condenan por el agravante, ¿cierto? No me van a absolver. Pero lo que quiero resaltar es que en un primer momento, la consideración de la Corte Suprema de Justicia frente a este punto es la inmutación de la calificación jurídica. En una segunda posición, la Corte ya entonces aceptó que se mutara la calificación jurídica, pero bajo ciertos derroteros, bajo ciertos criterios que debían cumplirse para poder entender como justa perdón, como justa esa mutación. El primero de ellos es que, el de siempre, se respete el núcleo fáctico. Bien, vamos a dejarlo en esta cláusula, se respete el núcleo fáctico, que uno podría entender con que los hechos sean los mismos, ¿cierto? Es decir, yo puedo variar la calificación jurídica si, primero, el hecho es el mismo. Segundo, si se trata de un cambio a un tipo penal que se encuentre protegido bajo el mismo bien jurídico. Es decir, usted no puede plantearle un cambio de lesividad al procesado, ¿cierto? Señor fiscal o señor juez. Usted no puede realizar esa petición porque sencillamente se sale de la posibilidad del bien jurídico, ¿cierto? Segundo, que tenga una pena igual o menor para el sujeto. En todo caso, que nunca usted le vaya a agravar la situación jurídica, al menos en materia punitiva, a el sujeto que está siendo procesado. Y cuarto, tiene que ser a solicitud del fiscal. Usted no la puede realizar por sí mismo, señor juez. Al menos ese es el mandato que da la Corte en aquel momento. Esto fue cerca del año 2013, ¿cierto? Yo recuerdo que ya estaba estudiando aún, estaba cursando mis estudios de pregrado en Derecho y empezaron a salir estas decisiones, digamos, un tanto fuertes. Y a partir de ahí se empieza a modificar, o sea, a partir de ese año, 2012-2013, empieza a modificarse y a sufrir una turbulenta variación estos criterios para poder cambiar la calificación jurídica. La tercera posición es, se mantiene la exigencia del núcleo fáctico, pero la Corte dice, hombre, ya no voy a mantener la necesidad mismo bien jurídico. ¿Qué casos motivaron estos? Yo creo que uno de los casos con los que uno puede ver esto fácilmente es cuando yo imputo y acuso por hurto, pero yo no puedo probar el hurto y termina configurándose la receptación. Termina entendiéndose que el sujeto tenía algo que era digamos, tenía un origen ilícito o un origen en otro delito, ¿cierto? Que era el mismo hurto, lo que pasa es que no lo pude probar. Entonces, ¿qué pasaba? Que el fiscal se quedaba con el derecho en la mano, y el juez también, porque no puede aplicarlo, y el tema es que, hombre, pero es que no pertenece al mismo bien jurídico. Uno está ligado a criterios privados y el otro absolutamente estatales. Entonces, como el bien jurídico no era el mismo, la Corte, inclusive en esos casos de dificultad típica, que simplemente con quitarle un elemento, pues ya estábamos en la lesión a otro bien jurídico, la Corte lo que dijo fue, no, vamos a permitir que se cambie la calificación jurídica, es decir, se imponga una condena por otro delito, aun cuando ese tipo penal por el que se impone la condena no corresponde al mismo bien jurídico que por el que se imputó y acusó. Y los criterios de igualdad o inferioridad de la pena continuaban, así como la solicitud del fiscal. Y la cuarta posición que tenemos actualmente es, mire, ¿sabe qué? Solamente que corresponda al mismo núcleo fáctico y que la pena no agrave la situación del ciudadano. Eso es lo que vamos a querer nosotros para establecer y verificar que usted no incumplió con los criterios del principio de congruencia jurídica al cambiar la calificación jurídica y condenar a ese ciudadano por un delito por el cual no fue acusado o fue imputado. Entonces, conclusión de todo esto, vemos cómo es que la Corte crece en una protección gigante al principio de congruencia, pero va reduciendo esos espectros de protección. Esto, ojo, aquí debería ir una línea abajo que explique que esto es mientras que se van aumentando los derechos de las víctimas, porque generalmente esto es lo que pasa, las consideraciones consecuencialistas de la Corte lo que hacen es eso, es, hombre, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las personas que estamos dejando sin sentencia, con esas víctimas que nosotros estamos dejando desamparadas por simplemente ese juego de roles que sinceramente muchas veces plantea a nivel del lenguaje el derecho? Entonces, pues básicamente lo que la Corte trató de hacer fue, sin afectar mucho
los derechos del el ciudadano que está recibiendo la sentencia, tratar de compensar un tanto e igualar esos criterios. Vamos a ver, estas son algunas mutaciones jurídicas que se han realizado bajo estas reglas. O sea, yo no voy a decir que esta sea una tipología seleccionada porque es que son enormes la cantidad de decisiones judiciales que uno puede encontrar. Van a ver ustedes si en algún momento podemos tener contacto para enviarle las fichas jurisprudenciales. Son una cantidad muy grande, pero al menos las más comunes que uno puede ver son estas: de homicidio doloso a homicidio culposo. Una muy particular que me encontré de este año es que se pasa la calificación jurídica de concusión a cohecho propio. A mí me parece que hay unas cosas ahí como interesantes en cuanto a los hechos. Ya vamos a ver más adelante cómo funcionaría el tema. Y ahí les dejo la sentencia, SP 467 del 2020. Y la que les comentaba anteriormente, hurto agravado a receptación, por ejemplo. Al lado derecho vemos a Lionel Hutz, que es el abogado de los Simpson. ¿Y por qué, digamos, lo pongo ahí? Porque a veces, principalmente con el tema de concusión a cohecho propio, uno puede quedar, mejor dicho, sorprendido, porque uno pensará que si no probaron la concusión, uno ya está, mejor dicho, por fuera de las órbitas de la sanción penal. Y pues yo creo que así quedaría el abogado cuando le dijeron que le iban a condenar por cohecho propio en sede de casación. Entonces, básicamente para imprimirle un tanto más de diversión a esto es que se hace esa reflexión con sumo respeto, por supuesto, de todas las instituciones. Ahora, todas estas mutaciones de la calificación de los hechos tuvo un argumento en común, y es, mire, la pena no se varía, primero, ¿cierto? Pero el más fuerte, la pena no se varía o se reduce, que sería, yo creo que siempre el primero de todos ellos, pero el más fuerte es: los hechos no cambiaron. No se cambió el núcleo fáctico. Pero, pero ¿cuáles hechos? ¿Cuáles hechos? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué hechos no se cambiaron? Porque si entendemos que los hechos fenomenológicos o históricos no cambiaron, ¿cierto? Porque es que tenemos esa bendita costumbre de generar acusaciones leyendo el informe de policía judicial y diciendo que Pedro dijo que María y María dijo que Juan. Pues esos hechos difícilmente van a cambiar, primero porque no son determinables en espacio, tiempo y lugar. Y segundo, pues porque ahí están. O sea, si se trata del evento del 17 de mayo, pues todo lo que pasó el 17 de mayo, pues se entiende que no va a cambiar. O sea, lo que les quiero decir es lo siguiente. Una cosa es entender la congruencia fáctica simplemente como el no cambiar el hecho históricamente hablando, y otra cosa es entenderlo como no cambiar el hecho jurídicamente relevante. Porque si entendemos que es el hecho jurídicamente relevante, la conclusión va a ser absolutamente diferente. E inclusive pretendo demostrarles que se imposibilitaría la condena, digamos, hay una redundancia, la condena de un homicidio culposo por algo que nació como un homicidio doloso. Y es por esto, por el hecho jurídicamente relevante. Entonces, una cosa es entenderlo históricamente y fenomenológicamente, es decir, que usted me diga a mí: hombre, Juan Camilo, pero es que el hecho no cambió porque sigue tratándose del homicidio ocurrido el 24 de marzo. Ahora, que usted me diga que resulta que era María y que no era Juan, pues eso es una nimiedad, ¿cierto? Ustedes, digamos, algunos dirán que es una nimiedad y otras personas dirán: no, pero eso es algo fundamental. Todos los hechos jurídicamente relevantes son fundamentales. En este caso, Pedro, María son los sujetos pasivos de la conducta, pero en otros, ver los rectores tan particulares de cada delito son igual de fundamentales. Decir que se apoderó o que se apropió en concreto, constituye una variación tan importante como la que ocurre con Pedro y María. Y eso básicamente es lo que nosotros pretendemos elaborar, o al menos la tesis que pretende ponerse a discusión con todos ustedes. Permítanme cambiar la diapositiva. Entonces, como ya vamos a hablar de hechos jurídicamente relevantes, yo creo que este personaje que tiene una cara así como distorsionada es supremamente importante. Wittgenstein, pues, digamos, uno de los filósofos más importantes en materia del lenguaje. Y, digamos, él plantearía algo supremamente importante para la historia de la filosofía moderna, y es: hombre, los límites del lenguaje son los límites del mundo que uno puede conocer. En otras líneas, uno no puede conocer algo que esté por fuera del lenguaje. El que pueda me dice,
porque sinceramente uno no puede conocer algo que se escape a la posibilidad de ser comprendido y atrapado a través del lenguaje. Hart diría en algún momento que el lenguaje es como un nudo, como una cuerda que va del punto A al punto B y se le hace un nudo en la mitad y nunca va a llegar, siempre va a estar muy cerca, pero nunca va a alcanzar el punto B. Es decir, nunca va a alcanzar la realidad completa, nunca va a alcanzar a plasmar completamente lo que está en nosotros y por eso no lo podremos comprender. Básicamente son estas las premisas que nosotros debemos tener en cuenta para poder abordar el tema. Los hechos jurídicamente relevantes son principalmente un tema del lenguaje. Y esta es la razón por la cual muchas veces causa insatisfacción en muchos fiscales, incluso jueces que se ven abocados a presentar absoluciones o nulidades por esto, porque no se entiende cómo, si yo sé que lo mató, si yo sé que se presentó a la comisión del delito, en el fondo lo sé, ¿por qué es que no puedo decir que se condena, por qué no puedo proferir condena por ello? Entonces, suele interpretarse cada problema del lenguaje como un problema de injusticia social, inclusive de desacreditación de la administración de justicia en las instituciones públicas. Pero si nosotros entendemos la acreditación como la aplicación correcta del derecho y el derecho como un juego de lenguaje, pues vamos a estar siempre en lo correcto y siempre vamos a poder, digamos, tener una premisa fuerte para el respaldo de los hechos jurídicamente relevantes en su naturaleza y en su esencia. Perdónenme que miren el reloj, lo que pasa es que no quisiera pasarme del tiempo otorgado. Entonces ya, yo creo que con esa breve exposición que hicimos anteriormente del principio de congruencia, tenemos para poder explicar los hechos jurídicamente relevantes en su esencia y en la forma en la que se estructuran, digamos, los recovecos que ha tenido, algunas mutaciones y variaciones que tiene esta institución, como les digo, de origen legal, de nacimiento legal, pero de crianza jurisprudencial, porque si bien desde la ley 600 nosotros conocemos la expresión hechos jurídicamente relevantes, es a partir del año, la Corte ha referido que desde el 2007, 2013 ha tratado el tema de los hechos jurídicamente relevantes, pero con el alcance que tiene hoy en día, uno podría rastrearla hasta inicios del año 2017. Es a partir de allí donde empieza a venirse con ponencias de la doctora Patricia Salazar, una serie infinita de absoluciones, principalmente con el tema de, ya lo vamos a ver como uno de sus ejemplos, del elemento subjetivo especial del ánimo de tráfico en los delitos de estupefacientes, que los aparte, yo considero que es un elemento subjetivo especial de creación jurisprudencial y no legal. El tipo penal no tiene eso establecido, y si uno se pone a ver la doctrina alemana, cómo funciona, cómo reacciona frente a los elementos subjetivos especiales, es un tema estrictamente de origen legal. Es más, la doctrina alemana quisiera que no existieran esos elementos subjetivos especiales porque representan una complejidad muy grande para teorías de accesoriedad y otras cosas. Pero yo sí pienso que digamos, hay una creación. Al menos hay que reconocer que eso en el tipo no está, que eso de origen legal no es. Eso es de origen jurisprudencial. ¿Qué tanto qué tanto está legitimada la Corte para crear estos elementos? Sinceramente creo que hacen parte de otra discusión, pero al menos en el caso, para lo que nos sirve, la conclusión procesal es la correcta. Pues si el hecho jurídicamente relevante no está, habría que absolver. Ahora, otro hecho, digamos otra posición, la Corte varió ya esa posición. Vamos a ver adelante que lo que hoy en día genera no es absolución, es nulidad. Entonces, eso generó otra discusión gigante en el plano de las personas que nos dedicamos a estudiar someramente las instituciones procesales. ¿Y cuál fue? Hombre, ¿debe o no generar absolución? ¿Debe o no generar nulidad? Como, digamos, los argumentos que yo tengo para que genere absolución es uno solo, y es, si el hecho jurídicamente relevante no está, simplemente el juez debe concluir que se acusó por una conducta que no es delito. Pregunto, ¿cuál fenómeno de estructura fue el que se presentó? O sea, ¿cuál fue el daño a la estructura? Nada, o sea, equivale tanto a que me hayan acusado por homicidio al tirarle balas a un costal, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque eso no es delito, ¿cierto? Y tampoco es delito una conducta a la que le falte un hecho jurídicamente relevante. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver qué son los hechos jurídicamente relevantes. La Corte los define como los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. O con eso. Supuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. Abajo está, digamos, la doctrina probable que ha configurado nada más en el 2017 ese hecho.
Ahora, ¿cuántas hay? Más de 17 decisiones en el mismo sentido. Ahora, criterios o variables que nosotros debemos tener en cuenta para la comprensión total de este fenómeno. Primero, no dice previsto en el tipo penal, dice previsto por el legislador en las respectivas normas penales. ¿A qué se refiere esto? Hombre, no es del tipo penal, es de la conducta punible, es del delito. Eso quiere decir que tenemos que ir al artículo 9 del Código Penal y entender que conducta punible, esto es delito, es típico, antijurídico y culpable. Entonces, precisamente son los hechos correspondientes a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, los que, o sea, los que aterrizados en la materia, en el piso, son los hechos jurídicamente relevantes. Esto teniendo en cuenta inclusive, lo ha dicho la Corte en algunas decisiones, la interpretación jurisprudencial y doctrinal que se le ha dado. Hay delitos muy particulares, por ejemplo, si ustedes ven los delitos de lesiones personales, en su gran mayoría son interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales frente a cuándo se presenta un fenómeno y cuándo otro. Entonces, esos criterios son los que uno debe tener en cuenta al momento de aterrizar el hecho jurídicamente relevante. Por eso es que generalmente se dice que se trata de una construcción normativa. El supuesto de la norma en abstracto es el que uno tiene que construir. Pedro, a través de una acción, ahorita vamos a ver un ejemplo de hechos jurídicamente relevantes, pero tengo que llegar al tipo objetivo, el tipo subjetivo, la antijuridicidad y la culpabilidad, y estos serán los hechos genéricos. Por esta razón yo tengo que generar los hechos jurídicamente relevantes, es decir, los que ocurrieron, así sea en la mente del autor, pero que llenan esos supuestos. Por esta razón, decir que lo mató con dolo, ¿cierto? No es un hecho jurídicamente relevante, porque el dolo es un hecho genérico, ¿cierto? ¿Yo qué tendría que hacer? Pues acudir a la doctrina y decir, y a la jurisprudencia, dolo es conocimiento y voluntad. Es decir, que yo tengo que decir que él lo mató queriendo matarlo, sabiendo que lo iba a matar con el disparo que le iba a meter y disponiendo su voluntad directamente a esa consecución, y por eso diría que hay dolo eventual. ¿Ven la diferencia? Les acabo de comunicar el hecho jurídicamente relevante que se acomoda a la descripción de dolo directo, ¿cierto? Dolo directo. Ahora, ¿por qué abajo coloco que matar a secas no es un delito? O sea, si ustedes consideran que si yo comunico cargos de la siguiente manera, su señoría Pedro mató a Juan, y ya, ¿cierto? Y voy hacia adelante. Pues por muy fea y por muy injusta y por muy terrorífica que haya sido esa muerte y por mucho reparo que merezca el ordenamiento jurídico, esa muerte pues nunca será un delito. ¿Y por qué no es un delito? Porque matar a secas no es un delito. ¿Qué se requiere para que eso sea un delito? Todo un entramado. Que el sujeto que haya ocasionado la muerte, digamos, la haya ocasionado a través de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, que ese riesgo haya sido el que realizara el resultado de muerte, que además de ello haya tenido dolo de ese resultado. Eso quiere decir que haya sabido que con la acción que estaba cometiendo le iba a matar, ¿cierto? En un grado de probabilidad o certeza, y además de ello, que quisiera matarlo. Y no solo esto, sino que no estuviera autorizado para ejercer esta muerte, es decir, que no estuviera en un estado de legítima defensa y demás autorizaciones que permite el ordenamiento jurídico, que haya sido imputable, que tuviera conciencia de la ilicitud, que se le pudiera exigir otra conducta. Todo esto es lo que sinceramente corresponde a un delito, pero el resto, matar a secas, es hasta apenas una pequeña parte del tipo objetivo, y no podemos condenar a nadie por realizar una pequeña parte del tipo objetivo. Creo que podría quedar claro o suficiente hasta ese momento. Entonces, digamos rápidamente, algunas absoluciones por ausencia de hechos jurídicamente relevantes que se han presentado en la doctrina probable de la Corte. Mire, brevemente, el primero de ellos es el caso del elemento subjetivo especial, ¿cierto? Es decir, del porte o tráfico de estupefacientes, de la persona a la que no se le comunicaba, ojo con esto, no es que no se le probara, es que no se le comunica el elemento subjetivo especial, ¿cierto? Es decir, no se le dice en la imputación, en la acusación, usted tenía un ánimo de tráfico con esto. ¿Y por qué les digo que la diferencia es elemental entre que se le probara y que se le comunicara? Sencillo, miren. Si yo no lo comunico en la imputación y no lo digo en la acusación, eso no puede ser tema de prueba. Porque ¿qué es lo que constituye el tema de prueba? El marco fáctico de la acusación. ¿Y qué constituye el marco fáctico de la acusación? Lo que está en la imputación. Entonces todo es una cadena, ¿cierto? Si eso no hace parte del marco fáctico, por más de que se produzca prueba de ese contenido en el juicio, el juez no la va a poder valorar. Porque cuando diga, y es que además se probó que tenía un ánimo de tráfico, pues el juez está desbordando
los hechos jurídicamente relevantes que constituyeron el primer elemento de la acusación. Yo creo que con esto me estoy anticipando un tanto a mi tesis, a la tesis que quiero proponer con ustedes, pero pues que se ha reconocido la operatividad de esta figura en la Corte Suprema de Justicia. También hay una decisión muy importante, que yo considero muy importante para ejemplificar esto, y es el caso del accidente de tránsito que está en la Corte, ese es el que se repite ahí, y es el del radicado de la sentencia CP 4792 de 2018, el radicado 52507 del 7 de noviembre del 2018. Y básicamente se trataba de un accidente de tránsito. Una persona iba en una carretera, se ocasiona un accidente de tránsito y acusan al sujeto bajo la modalidad culposa de unas lesiones personales, muy graves, por cierto. Y lo que dice la fiscalía al momento inicial es: usted infringió el deber objetivo de cuidado y bajo esa infracción al deber objetivo de cuidado, usted ocasionó la muerte de este ciudadano. Y ya, hasta ahí lo deja, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dificultad? Primero, miren, la infracción al deber objetivo de cuidado es un hecho en abstracto, como les decía. Es como decirle lo mató con dolo. Usted no me ha dicho cuál es el hecho. Y esto lo agrava, y es que ¿cuántas formas hay en Colombia de infringir el deber objetivo de cuidado? Tantas como la imaginación de. O sea, tantas como las normas de cuidado lo digan, las normas jurídicas lo digan, las normas del tráfico lo digan, la lex artis. O sea, es que hay demasiadas formas de realizar como hecho jurídicamente relevante ese hecho en abstracto. Y por eso la Corte le dijo: mire, fiscal, lo que pasa es que usted nunca le comunicó el hecho jurídicamente relevante de la infracción al deber objetivo de cuidado. Alegación del fiscal: sí se lo comuniqué, le dije que había sido mediante la infracción al deber objetivo de cuidado. Y segundo, en las pruebas que le corrí de traslado en el escrito de acusación estaba el dictamen de la policía que había dicho que había sido por el adelantamiento de una maniobra peligrosa. Respuesta de la Corte: primero, hay que entender la diferencia entre hecho jurídicamente relevante y hecho en abstracto. Usted comunicó hecho en abstracto, no hecho jurídicamente relevante. Segundo, no puede suponerse el hecho jurídicamente relevante. Así usted tenga la prueba del mundo, nadie se lo puede suponer. Usted es el titular de la acción jurídica y por esa razón usted tiene que ser muy cuidadoso a la hora de formular este hecho jurídicamente relevante. Se realiza una precisión conceptual adicional, y es: la consecuencia jurídica actual de la no inclusión de los hechos jurídicamente relevantes ya no es la absolución, sino la nulidad, o al menos ese debate continúa en sede de la Corte. Primera postulación jurídica que debe realizarse. Y segunda, hay una diferencia radical entre hecho jurídicamente relevante y su circunstanciación, que básicamente yo podría definir como el sujeto predicado, ¿no? Como lo que es y lo que lo define. El sujeto es matar, y lo que lo define es cuándo, dónde y cómo. Pero sobre esto no se va a precisar, al menos no es el objeto de esta intervención. Ahora, sobre la construcción de los hechos jurídicamente relevantes es necesario tener en cuenta las diferencias. ¿Qué es un hecho indicador? ¿Qué es un hecho jurídicamente relevante? ¿Y qué es un medio de prueba? Al inicio les decía, se acostumbra por la fiscalía a leer el informe de policía y estar contento con eso para decir que eso ya es un hecho jurídicamente relevante. Miren, hechos indicadores son todos aquellos hechos que ustedes pueden construir, que a partir de los cuales ustedes pueden construir una inferencia para poder demostrar el hecho jurídicamente relevante. Un ejemplo de esto: lo encontramos con sangre en la camisa, su señoría, porque esto es una imputación muy común que suele ocurrir. Lo encontramos con sangre en la camisa, su señoría, estaba nervioso. El cadáver fue encontrado con unos agujeros producto de en el cuerpo, producto de unos apuñalamientos, de unas inserciones de un cuchillo que parecía ser de cocina, y precisamente el sujeto apareció con un cuchillo que parecía ser de cocina en la mano. Estaba muy nervioso, decía: por favor, yo no la maté, aun cuando nadie le había dicho que había un muerto. Entonces, uno acá, para un espectador lego, pues uno dice: uy, pero me está contando que la mató, ¿cierto? O al menos que así parece. Resulta que para la tesis de los hechos jurídicamente relevantes yo no he empezado a decir el primer hecho jurídicamente relevante. O sea, yo me puedo desgastar en una novela impresionante diciéndome que conseguí muchos elementos y que a partir de ellos individualmente puedo inferir la muerte, pero sinceramente hasta el momento ni siquiera he comunicado la muerte, ni siquiera he verbalizado Pedro mató a Ana. Bien, ¿y esto por qué? Pues porque me he limitado a enunciar los medios de conocimiento a través de los cuales yo puedo llegar a esa conclusión, pero no he comunicado en la sustancia del hecho jurídicamente relevante. Ya vimos, digamos, qué son los hechos jurídicamente relevantes: el supuesto fáctico, ocurrido, pasado, que llena el supuesto hecho del supuesto normativo
del tipo penal y las normas complementarias que definen el delito, y también tenemos que distinguirlo de medio de prueba. Hombre, ¿qué es medio de prueba? Pues todos los elementos como se cuente. Uno ve a veces en las imputaciones. Miren lo siguiente. Según informe de policía judicial, a día del día tal, 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 de fecha tal, y ran, van leyendo cómo ocurrió, por ejemplo, la captura en flagrancia. Y consideran que con esa narración, pues ya se comunicó el hecho jurídicamente relevante, pero nada puede estar más lejos de la realidad, porque no se ha comunicado ni uno solo. Lo ha dicho la Corte en un caso muy famoso de una captura en flagrancia precisamente. Yo no puedo decir, te acuso porque Pedro dijo que tú hiciste tal cosa. ¿Qué estoy comunicando? Te acuso porque yo tengo un medio de prueba que dice tal cosa. Bueno, pero ¿de qué me acusas? ¿De qué me estás acusando? Tienes que decirme los hechos jurídicamente relevantes por los cuales me estás acusando. Deja para un lado los medios de prueba que tienes. Entonces, a partir de eso, vamos a ver ahorita que la Corte, en sentencia reciente de 2019, como para indicar una metodología apropiada, pues creó un método para poder extraer hechos jurídicamente relevantes. Eh, ¿Cuál es el problema? Que la Corte en sentencia del 8 de marzo de 2017 señaló categóricamente que en la audiencia de imputación solo se puede hacer alusión a hechos jurídicamente relevantes, no a medios de prueba, no a hechos indicadores, no a nada de esto, solo a hechos jurídicamente relevantes. Y en decisiones posteriores dijo que ya no era solamente un deber propio de la Fiscalía, sino un deber del juez evitar que se comunicaran estos hechos jurídicamente relevantes, estos hechos diferentes a los hechos jurídicamente relevantes en la correspondiente audiencia. ¿Qué pasa entonces si se confunden estos términos? Se confunde en la imputación hecho jurídicamente relevante con hecho indicador con medio de prueba. Pasa lo siguiente. La corte ya, digamos, lo ha resuelto. Pasa, comillas, entremezclar estos aspectos suele conspirar contra la claridad de los cargos incluidos en la imputación, lo que no solo afecta a las posibilidades de defensa, sino además el estudio de la medida de aseguramiento y la terminación anticipada de la actuación en el evento de que el imputado se allane a los cargos o decida celebrar un acuerdo con la fiscalía. Básicamente yo puedo resumirlo de la siguiente manera. Se dañó todo el proceso. Se dañó todo el proceso no para la defensa precisamente, porque sinceramente con esto se le está dando una ventaja y una ventaja que no debería ocurrir, miren. Sinceramente, yo en mi ejercicio como defensor he sacado mucho provecho para la defensa de derechos jurídicamente relevantes. Y no lo saco de forma, digamos, negativa o con dolo, quizá, frente a esto, sino que simplemente pues, son derechos que se tienen y que deben ejercerse. Pero sinceramente no debería ocurrir. Uno no debería ganar un proceso simplemente porque hay una omisión de la inclusión de un hecho, pero tampoco debería condenarse a una persona porque bajo la omisión de un hecho, porque es que hay un respaldo que vimos que es una garantía. ¿Qué es lo que debería pasar? Pues que todos aprendamos a formular los hechos correctamente. Básicamente ese debería ser el deber ser. Entonces ahora vamos a ver el juicio de imputación, el llamado juicio de imputación por la Corte. Miren, consiste básicamente en lo siguiente. La Corte trató de estructurar cómo es que es el procedimiento de un fiscal para poder llegar a la audiencia de imputación. Y dijo, mire, hay cosas que usted tiene que hacer por fuera de la audiencia y dentro de la audiencia, porque es que dentro de la audiencia usted no puede llegar a buscar la carpeta, mirar qué ocurrió, leer un montón de cosas y nunca comunicar un hecho. Entonces, ¿qué dijo? Mire, el fiscal analiza la evidencia que le da información sobre los hechos del caso. Le llegó el caso y esta es la evidencia. ¿Dónde hace eso? Por fuera de la audiencia. Posteriormente, el fiscal extrae los hechos que pueden acreditarse con esas evidencias. Es decir, aquí hay esta evidencia, que es el informe de policía, esta necropsia, estas fotografías. ¿Qué hechos me da de eso? ¿Qué hechos puedo sacar de ahí? Hecho tal, hecho tal, hecho tal. Ahora, esos hechos, vamos a la siguiente, el fiscal selecciona la norma penal pertinente. Esos hechos, ¿a qué tipo penal, a qué norma penal se me adecúan? ¿Esto es un homicidio agravado, un homicidio en grado de tentativa o un homicidio culposo? ¿Qué será? Esta pregunta se la hace por fuera de la audiencia. Cuando lo defina, ahí el fiscal extrae los hechos jurídicamente relevantes de nuevo. Ojo, miren lo que pasa. Saca los hechos que acreditan y de ellos dice, mire, de esos 5, por ejemplo, este es el tipo penal, este no es jurídicamente relevante, o sea, este no importa sinceramente para el derecho penal, pero este es el tipo penal. Y los introduce, ¿cierto? Y lo saca por acá y dice, ya tengo los hechos jurídicamente relevantes. Su señoría, Pedro mató a Juan el día tal, conociendo que lo estaba matando, queriendo matarlo y todo lo que de ahí viene, ¿cierto? Eso quiere decir que, ojo con esto, para formular el hecho jurídicamente relevante, tengo que tener clara la norma jurídica que voy a aplicar. No puedo formular el hecho jurídicamente relevante sin la claridad de la norma de derecho a aplicar. Ya, cuando yo llego a la audiencia, solo voy a comunicar dos cosas. Derecho, es decir, la norma,
y los hechos jurídicamente relevantes y la posibilidad de allanar si, la cuantificación de la pena. Pero pues esto lleva a que la Corte diga que estos hechos jurídicos, o sea, las audiencias de imputación están diseñadas para ser esencialmente cortas. Ahora, pensemos en un ejemplo de formulación de hechos jurídicamente relevantes en un delito culposo. Sencillo, miren. Pedro, el día 14 de febrero de 2020, mató a Juan. Esto lo hizo infringiendo el deber objetivo de cuidado al pasar, miren que estoy comunicando el dicho, al pasar una luz de semáforo en rojo mientras conducía su vehículo. Esa es la infracción al deber objetivo de cuidado. Con él, con el coche, impactó a Juan, que se movilizaba en una motocicleta, causándole un shock hipovolémico al ocasionarle un derramamiento de sangre. Estamos hablando de la causalidad y el resultado. Pedro previó el resultado que causó, elemento cognoscitivo, de la culpa, ¿cierto? Pedro confió en que no iba a causar ese resultado. ¿Yo qué estoy diciendo? Confiar en poder evitar, estoy hablando de culpa con representación. Pedro lesionó el bien jurídico de la vida porque tal, al causarle la muerte pasó esto y esto y esto. Pedro es imputable porque tiene capacidad para comprender la ilicitud, ¿cierto? Pedro era consciente de que matar mediante la imprudencia es un delito, ¿cierto? Estoy hablando de conciencia de la ilicitud, y a Pedro le era exigible comportarse de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano. Inexigibilidad de una conducta conforme a derecho en culpabilidad. Acabo de comunicar todos los elementos de un delito en menos de un minuto o un minuto y medio. Claro, hay unos casos más complejos, otros que tienen algunas variantes, pero es que esta solución de variantes se debe dar antes de la audiencia, ¿sí? En ese ejercicio del juicio de imputación. Básicamente, por eso es que a veces se complican las audiencias. Este es un ejemplo de hechos jurídicamente relevantes que no es dado por mí, sino por la Corte Suprema, frente al delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. ¿Qué es lo que dicen? Mire, primero, el sujeto X. Segundo, por razón del ejercicio de sus funciones. Tercero, celebró el contrato Y. Cuarto, sin cumplir el requisito Z. Quinto, perdón, por la numeración se corrió. Quinto, que es esencial ese requisito porque, juicio valorativo. Sexto, sabía que estaba celebrando el contrato sin ese requisito esencial, que es el elemento cognoscitivo del dolo. Y sexto, quiso la realización de la infracción, elemento volitivo del dolo. Miren lo que dice, sin perjuicio de los demás elementos estructurales de la conducta punible. Pues, ¿cuáles serían? Antijuridicidad y culpabilidad. Hay una distinción interesante que ha hecho algún sector de la doctrina, y es que la antijuridicidad no debe acreditarse, no debe comunicarse como un hecho jurídicamente relevante porque precisamente no es un hecho, pero miren que sí es un juicio valorativo. Y ahí hay un juicio valorativo. ¿Por qué? Porque es diferente de que a mí me digan que lesione el bien jurídico por A lesionarlo por B, porque yo puedo tener defensa precisamente para la lesión del bien jurídico, ¿cierto? Y si me cambian, o sea, si me cambian los baremos que estamos teniendo, pues yo personalmente, esto es personal, considero que puede haber una afectación importante. Ahora, ya llegamos al eje central de las conclusiones, la congruencia fáctica a partir de los hechos jurídicamente relevantes. Yo tengo las siguientes consideraciones al respecto, ya para finalizar. A la derecha coloco el cuadro, un hermoso cuadro de la libertad guiando al pueblo de Francia en la revolución. Y es básicamente porque el derecho es constantemente una revolución de pensamientos. Uno tiene que, en algún momento, cuando el ordenamiento jurídico está dado, quizá de una manera muy fuerte para el ciudadano, uno tiene que desde la academia surgir con esa bandera de la libertad y decir, hombre, vamos a interpretarlo de la manera más coherente. Con estas conclusiones, miren, los hechos jurídicamente relevantes dependen en gran medida, como les dije, de la calificación jurídica. Segundo, el cambio de la calificación jurídica supone en la mayoría de los casos la violación al principio de congruencia. ¿Y esto por qué? Sencillo. Si yo acuso por el homicidio doloso de Pedro, les explico de la siguiente manera. Pedro mató a Juan, ¿cierto? El día X a la hora Y en la casa Z, ¿cierto? Porque enterró un cuchillo en su cuerpo, ¿cierto? Y de ahí, digamos, sabía que estaba enterrándolo, quería enterrarlo, era imputable, lesiones bien jurídicas, o sea, todo lo que ustedes quieran. Y después digo, como fiscal digo, en la alegación final, no, la verdad yo alcancé a probar, es que era jugando, ¿sí? Estaban jugando con los cuchillos, y aquí lo que se produjo fue un homicidio culposo. Todo parecería bien, ¿no? O sea, todo parecería bien hasta ese punto, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue que Pedro pudo defenderse de la infracción al deber objetivo de cuidado
como requisito típico del delito culposo. O sea, cuando se le permitió, cuando se le dijo, Pedro, lo que pasa es que también usted se tiene que defender de un hecho y es la infracción al deber objetivo de cuidado. O sea, usted tenía que probarme que tuvo cuidado al momento de la manipulación de los cuchillos, pero no lo hizo. Porque solo se defendió de lo que lo acusé. Pero cierto, ¿cómo lo prevía? ¿Ven que hay un problema fundamental ahí? Entonces, lo que yo quiero con esto es concluir lo siguiente. Miren, si yo saco los hechos los hechos jurídicamente relevantes de la calificación jurídica, cuando yo cambie la calificación jurídica, voy a cambiar los hechos jurídicamente relevantes. Ahora, hay unas mutaciones que están permitidas, ¿cierto? Por ejemplo, los tipos penales especiales o residuales, por ejemplo, el feminicidio o la tentativa. ¿Y por qué el feminicidio? Miren, ¿cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio? Una sola. El hecho, un elemento subjetivo especial, bueno, al menos podemos resumirla en una sola, y es un elemento subjetivo especial consistente en matarla por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Matar a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué ocurre en el homicidio? Pedro mató a Teresa, que era una mujer, en el homicidio, ¿no? A Teresa, que era una mujer, con dolo, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y en el feminicidio, ¿qué pasó? Pues que le agregó un hecho, lo mató por el hecho de ser mujer. ¿Qué ocurre entonces si yo no acredito ese hecho de que la mató por el hecho de ser mujer? Pues esos hechos, sin cambiarse, porque no han cambiado en su estructura, no me están quitando este para ponerme otro, ¿cierto? No me están colocando otro acá, se adecuan perfectamente al tipo penal de homicidio. Y por esa razón yo considero que sí hay algunos casos en los que podría hablarse de una no vulneración al núcleo fáctico cuando se trata de la mutación al núcleo jurídico, pero por regla general, en una gran cantidad de delitos, yo considero que eso es una posición personal y una propuesta que quiero compartir con ustedes, que la mutación de la calificación jurídica conlleva de contera la mutación del núcleo fáctico. Esto si solo se atiende a los hechos jurídicamente relevantes y no a los hechos institucionales. Entonces, proferir una sentencia, por ejemplo, de homicidio doloso a homicidio culposo cuando no se comunicó el hecho que contiene la infracción al deber objetivo de cuidado sería violar dos cosas: o la congruencia o la legalidad. ¿Y por qué la congruencia? Porque si digo que el tipo infringió el deber objetivo de cuidado de forma tal, ¿cierto? Ya estoy incluyendo un hecho jurídicamente relevante nuevo. Y si no lo digo, y por eso estoy vulnerando la congruencia, ¿cierto? Estoy adicionando un hecho. Y si no lo digo, entonces estoy vulnerando la legalidad, porque lo estoy condenando por algo que no es delito, ¿cierto? Porque si no infringió el deber objetivo de cuidado. Entonces, ¿cuál es el fundamento, digamos, dogmático o penal para poder escindir de ahí responsabilidad penal? Ninguno. Entonces, estamos en una aporía que no tiene solución y solamente es por eso, porque estamos condenando al variar el hecho jurídicamente relevante. Yo creo que yo creo que la mayoría de ustedes, una gran cantidad, espero que no sean muchos, una gran cantidad dirá, pero este man qué, o sea, está colocando la vara muy alta. Tipo está pensándose en su favor porque por ahí escuché que era defensor. Y lo cierto es que no. Miren, cuando Kant da respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es simplemente uno llega a ser ilustrado en el momento en el que uno tiene un uso público de la razón. Es decir, uno es capaz de hablar de esa manera, de forma académica, de forma personal, con los amigos, y en los estrados judiciales, porque trata de mantener una coherencia que no es guiada por otra persona, que no está siendo uno pensado, ¿no? Al menos uno quiere llegar a eso, a tener cierta independencia frente a esos elementos. Y yo considero que no hay mayor honor que poder pararme ante ustedes y decirles, pienso que esto se está haciendo mal por estas razones. Y plantearme digamos, exponerme públicamente para la crítica de todos ustedes y poder ir construyendo conocimiento a partir de eso, de lo que cada uno de nosotros considera es o no es el deber ser de las cosas, pero a través de imperativos y no pero es que esto va a traer malos resultados, porque sinceramente el derecho penal no puede pensar en resultados. Y no puede pensar en resultados porque estaremos mediatizando al ser humano. El ser humano no se puede convertir en una cifra del proceso penal. Debe ser un proceso penal dispuesto para él, porque él es el que va a recibir la condena, ninguno de nosotros. Nosotros vamos a pensar su condena, a elaborar teorías, aquí a discutir un tanto, pero él la va a recibir. Y como él la va a recibir, debe ser un proceso penal elaborado para él. Con estas reflexiones quisiera despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles infinitamente la oportunidad de compartir y esperando nuevamente volver a tener una oportunidad como estas para seguir discutiendo
alguna de las consideraciones. Muchas gracias y quedo muy atento a sus mensajes, a lo que puedan, digamos, necesitar. Mi correo electrónico, por si de pronto no podemos colocarlo en la descripción de algún lado, es paesjaimesconsultorías@gmail.com. Paes con Z, Jaimes con S y consultorías plural con S. Entonces, nos vemos, espero que estén muy bien, que gocen de muy buena salud en esta época y pues que nos podamos ver en algún momento de forma personal. Gracias.